Inteligencia artificial sobre enfermedades. Las enfermedades pueden tener por lo menos 5 variables: la gravedad, las características del paciente, la genética del paciente, el tiempo en el que transcurre esa enfermedad, la similitud en los síntomas. En particular, la gravedad se refiere a que una enfermedad puede ser leve o moderada o intensa. Un ejemplo sería la diabetes, que puede ser leve y controlarse con medidas relativamente sencillas, o graves, generando una amputación de piernas o lesiones severas de riñones que requieren diálisis para no morir. Las características del paciente, la edad del paciente puede ser una característica. Obviamente, un recién nacido puede infectarse el muñón de su cordón umbilical después de que se lo han quitado, pero eso no le pasaría obviamente a un anciano que ya no tiene el muñón del cordón umbilical, que se pueda infectar. Las fracturas de las caderas son muchísimo más frecuentes en los ancianos que en los niños. El sexo: las mujeres no van a sufrir de cáncer de próstata, los hombres no sufren de cáncer de cuello uterino. Las enfermedades o cirugías previas: si comparamos un deportista sano o un asmático fumador, pues es más grave una infección respiratoria en el asmático fumador que no en el deportista, etc. Hay muchas características del paciente que hacen que una enfermedad varíe. Genética de ambiente: dos personas pueden broncearse con el sol a las mismas horas diariamente, pero algunos son más susceptibles a tener cáncer de piel que otros, cuando uno es de piel blanca y el otro es de piel oscura, por ejemplo. El mismo sol, la misma enfermedad, pero diferente peligro. Los genes interactúan con el ambiente para definir las características de la enfermedad. Cuando los padres tienen asma, los hijos tienen más probabilidad de tener asma, y ese asma es más grave si son fumadores. Otra característica es el tiempo, la temporalidad. Una misma enfermedad en un mismo paciente cambia con el tiempo. Por ejemplo, una infección puede iniciar en una uña, pero con el tiempo puede progresar a toda la mano o viajar a otros órganos, como el corazón o el cerebro, e infectarlos. O sea, la misma infección cambiando durante todo el tiempo. Otro ejemplo es cuando el corazón se infarta. Al inicio la enfermedad puede ser solamente un pequeño dolor en el pecho cuando el paciente hace ejercicio. Con el tiempo puede ser más grave y puede generar desórdenes eléctricos en el corazón que se llaman arritmias cardíacas. O incluso eso que comenzó solamente con un pequeño dolor al hacer el ejercicio puede llegar a generar anormalidades del movimiento del corazón y con el tiempo lesionar hasta los mismos pulmones. Otro ejemplo serían las quemaduras por el sol, que yo creo que son las más evidentes. Cuando una persona se quema al inicio, la piel suele ser algo roja nada más y generar algo de dolor. Con el tiempo, esa misma quemadura puede generar ampollas y luego puede descamar la piel. Ya cuando está finalizando la quemadura, cambiar de color esa piel, y puede ser también un solo cambio temporal nada más del color. Otra característica es la similitud en los síntomas. Dos o más enfermedades pueden ser muy similares entre ellas y generan dificultad para diagnosticarlas y tratarlas. Un ejemplo son las enfermedades respiratorias. Una gripe o una influenza son dos formas diferentes de enfermedades que causan síntomas muy similares. Y a ese listado podemos sumarle prácticamente 30 virus diferentes que pueden generar síntomas muy similares. 30 enfermedades diferentes con síntomas muy parecidos entre ellos. Y le pregunto yo a la inteligencia artificial: ¿por qué crees que los pacientes y en su mayoría la población general no entienden estas 5 variables de su enfermedad? O sea, la severidad de la enfermedad, las características particulares de las personas, la genética en su relación con el ambiente, el tiempo, la temporalidad de esa infección, de esa enfermedad, su similitud entre enfermedades. ¿Y por qué los pacientes pretenden tener diagnósticos rápidos, con soluciones fáciles, casi mágicas, y no quieren ningún esfuerzo para tener su propia recuperación? Y además llegan inclusive a culpar a los médicos cuando no se culpen esas expectativas irreales. Inteligencia artificial, ¿cómo crees que podemos resolver que los pacientes dejen de tener esas expectativas irreales? A lo que ChatGPT me responde: es cierto que muchos pacientes pueden tener expectativas irreales sobre sus enfermedades y esperar soluciones rápidas y fáciles. Esto puede deberse a varios factores. Uno, la falta de conocimiento. Muchos pacientes tienen un conocimiento limitado sobre la naturaleza compleja de las enfermedades y las variables que pueden influir en su desarrollo y gravedad.
Pueden tener una comprensión simplificada de las enfermedades y esperar soluciones simples y rápidas. Si tienes falta de conocimiento y tienes acceso a un teléfono, yo creo que eso se va a resolver fácilmente averiguando e informándote de ello por tu propia cuenta. Pero bueno. Segundo, deseo de alivio inmediato, dice la inteligencia artificial. Cuando una persona está enferma es natural que busque un alivio rápido y quiera recuperarse lo más pronto posible. Esto puede llevar a expectativas de soluciones rápidas sin considerar las complejidades y los factores individuales de su enfermedad. 3. Influencia de los medios de comunicación y la cultura. Los medios de comunicación a menudo presentan historias de curas milagrosas o soluciones rápidas para diversas enfermedades. Esto puede influir en las expectativas de los pacientes y generar la creencia que existe una solución mágica para esa enfermedad. Para resolver esas expectativas irreales, es importante promover la educación y la comunicación efectiva entre médicos y pacientes. Algunas posibles estrategias podrían incluir educación y concienciación. Los profesionales de la salud pueden proporcionar información clara y comprensible sobre la naturaleza de las enfermedades, explicando las variables que pueden influir en su desarrollo y gravedad. Esto ayudará a los pacientes a comprender mejor su situación y a tener expectativas más realistas. Tengamos en cuenta, ChatGPT, que esta educación y concienciación requiere un tiempo largo y que solamente en esta explicación ya he gastado aproximadamente 10 minutos. Y en una consulta normalmente no van a ser solamente 10 minutos de explicación, van a ser 10 minutos para toda la consulta completa, porque los sistemas de salud en todo el mundo forzaron a que no se dé educación al paciente, sino que simplemente se le da atención con lo básico nada más. Comunicación abierta y honesta. Los médicos deben tener conversaciones abiertas y honestas con sus pacientes, explicando los factores individuales que pueden afectar el curso de su enfermedad y los posibles resultados del tratamiento. Esto ayuda a establecer expectativas realistas y a fomentar una relación de confianza entre el médico y el paciente. Pero como les explico, la gente tiene una idea que no quieren tener soluciones complejas, quieren las soluciones rápidas, fáciles, inmediatas. Y consideran que si tienen dinero y pueden pagarla, pues lo pueden resolver mucho más fácil. Y en la gran mayoría de enfermedades eso no sucede. Pero bueno, no van a aceptar una comunicación abierta y honesta porque la mayoría no lo quiere así. Quieren soluciones mágicas. Fomentar la participación activa del paciente, dice ChatGPT. Los pacientes deben ser alentados a tomar un papel activo en su propio cuidado y tratamiento. Esto implica brindarles herramientas y recursos para comprender mejor su enfermedad, establecer metas realistas y colaborar con su equipo médico en la toma de decisiones informadas. Muy irreal también, muy utópico e idealista por parte de ChatGPT. Y un ejemplo son las personas con obesidad. Las personas con obesidad saben lo que les pasa, saben el peligro, saben los riesgos, pero llegamos a un punto que tuvimos que inventarnos cirugías para que las personas bajen de peso, cuando lo más evidente que tenían que hacer era dejar de comer tanto. Promoción de la salud y la prevención. Es fundamental enfocarse en la prevención y la salud, en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, para que los pacientes comprendan la importancia de un estilo de vida saludable y medidas preventivas. Esto puede ayudar a reducir la aparición de enfermedades y la necesidad de tratamientos intensivos. Pero pues es a lo último que los sistemas de salud invierten dinero, porque preferimos invertir en cátedras en los colegios como si fueran, por ejemplo, las cátedras de religión o las cátedras de urbanismo, o cosas que no tienen ninguna utilidad práctica en su diario vivir y que no le van a generar problemas reales en su diario vivir, que sean tan serios y que les impacte tanto como las enfermedades. Dice ChatGPT que en última instancia el cambio de las expectativas irreales de los pacientes requiere un enfoque integral que combine la educación, la comunicación efectiva y el empoderamiento del paciente. Muy idealista ChatGPT. No se centra en la realidad que se vive a diario. Las personas quieren soluciones rápidas, quieren soluciones mágicas, no quieren tener esfuerzo.